Hola, buenas. Hoy vamos a seguir con el estudio del libro de Apocalipsis. Y bueno, tengo que decir, lo siento, si has estado aquí la semana pasada buscando el siguiente vídeo y no había nada. Entonces, bueno, yo estaba un poco malo y bueno, nada importante, pero sin voz y con mucha tos. Entonces, claro, escuchar un vídeo así no es buena experiencia. Entonces, por eso hemos esperado hasta esta semana. Pero bueno, hoy vamos a leer lo que pone en el capítulo 10 de Apocalipsis y para volver a ver lo que hemos aprendido hasta ahora. Entonces hemos empezado con las cartas a las 7 iglesias que hablaba de temas que se encuentran hoy en día en la iglesia. Y habíamos visto a Jesús ahí en medio de las iglesias hablando a cada caso, cada situación. Y entonces él siempre decía que veía las obras buenas y también las cosas que había que cambiar. Y llegamos al capítulo 4 y ya vemos que la iglesia se desaparece. Entonces ahí es cuando ya la iglesia sale del mundo porque viene el juicio y la ira de Dios contra el pecado y contra todos los que no quieren tener trato ni relación con Él. Ya viene su juicio. Pero aún así, en ese momento de juicio, entonces vemos que hay personas que vienen a Dios. Hay personas que se arrepienten de su pecado y vienen a Dios. Pero durante ese tiempo de la tribulación, 7 años, que lo veremos más sobre el tiempo la semana que viene, pero en ese tiempo, entonces, las personas que vienen a Dios vendrán al coste de su vida. Y vimos también el tema de los 144,000, 12,000 de cada tribu, como pone en la palabra. Entonces son judíos y judíos sellados por Dios, protegidos por Dios en el tiempo de la tribulación, y que ellos van a predicar el Evangelio. También la semana que viene veremos que habrán 2 testigos importantes, con un poder importante, también para proclamar el Evangelio y la verdad, y también la ira de Dios. Pero por eso, como la tribulación es un tiempo del juicio y la ira de Dios contra el pecado, entonces, por eso vemos, y en otro momento subiré un vídeo sobre el tema de los versículos y los pasajes que enseñan y de ese tema de que la iglesia será quitada de aquí. Irá ya a la presencia de Dios, que Jesús vendrá en el aire y llamará, y su pueblo, sus hijos, ya irán. Pero se quedarán todos los que no conocen a Dios. Y ahí entramos en la tribulación. Entonces habíamos visto los juicios de los 7 sellos. Y el séptimo ya abre ya los juicios de las 7 trompetas. Y entonces ya también el séptimo ya abrirá puerta al último ay, como decía en la palabra. Pero hoy estamos en el capítulo 10. Bueno, y también la última vez vimos que a pesar de todos los juicios, todas estas cosas malas que pasan, todo la persecución y la muerte, problemas y hambre y ataques de demonios que vimos la semana pasada, la última vez. Entonces, a pesar de todo eso, los que siguen con vida, decía que ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y plata,
de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Ni se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea, después de experimentar y ver todo este poder y pasar por todos estos juicios, y después de oír también la predicación de los 144,000 y ver el poder de Dios y su juicio y su ira, a pesar de todo eso, no quieren cambiar. Entonces hoy vamos a leer el capítulo 10, que es corto, pero también es una imagen importante. Porque después de ver los demonios y las criaturas que salieron del abismo, como dice la palabra, entonces ya para atacar al hombre, y digo hombre, el ser humano, entonces ya vemos otra imagen. Dice en el capítulo 10, versículo 1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Entonces aquí es importante recordar que el término ángel habla de un mensajero. Entonces no es simplemente un ángel. Y hay dos teorías. Que este ángel puede ser simplemente un ángel fuerte, o que puede ser Jesús. Entonces yo personalmente creo que este es un ángel, por varios motivos. Y bueno, vamos a ver qué hace y qué dice, pero sabemos que una persona que ha estado en la presencia de Dios ya empieza a parecer más y más como Él. Por ejemplo, Moisés, en el Antiguo Testamento, cuando estaba con Dios en la montaña para recibir los 10 mandamientos, cuando Él bajó, su cara brillaba de la gloria de Dios. Entonces, personalmente, yo estoy convencido que este es un ángel, porque también después dice, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive, por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Y vamos a seguir un momento. Pero, entonces vemos que este ángel, entonces este mensajero pone un pie sobre el mar y otro pie sobre la tierra, mostrando autoridad. Y con la descripción, entonces, sí suena y puede ser que es Jesús. Pero como después dice, juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, y que el tiempo no sería más. Entonces, el que creó todo, vemos en la Escritura que es Jesús. Entonces, por eso yo diría que este es un ángel que ha bajado de la presencia de Dios, pero también puede ser Jesús. Entonces, ahí yo diría que realmente no
No debemos entrar en debate. Lo que vemos es autoridad. Y lo que vemos es fuerza y poder. Y entonces es importante, después de ver todo el tema de los demonios y todo eso, ya vemos un ángel que baja, un mensajero que baja, sea un ángel o sea Jesús, que baja con autoridad. Y también yo diría que esto entonces se ve. Y la palabra de Dios dice que vendrá Jesús, segunda vez ya con autoridad, pero ya de otra forma. Entonces es otro motivo que yo diría que es un ángel, pero otra vez, no vale la pena debatirlo. Tenemos lo que tenemos. Entonces, se puede decir que es Jesús y apoyarlo, o se puede decir que es un ángel y apoyarlo. Pero vemos la autoridad de Dios aquí. Después de ver el poder de los demonios, vemos que la autoridad de Dios es aún más sobre el mar y la tierra, sobre toda la creación. La autoridad de Dios es más. Entonces dice, entonces Juan empieza a escribir lo que oye y dice, sella las cosas. Esto es el versículo 4. Sella las cosas que los siete tronos han dicho y no las escribas. Es el único sitio en Apocalipsis donde Dios dice, mira, esto no lo dices, no lo comunicas, lo vamos a guardar. Dios tiene ese derecho, pero es el único sitio donde dice, mira, esto no lo vamos a comunicar. Es interesante. Y entonces después, el ángel juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Que el tiempo no sería más, sino en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta. El misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces está diciendo que ya vamos acercando el final del juicio. Ya se va atando las cosas. Ya vamos terminando. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es curioso ese tema. Entonces ya en la voz del cielo, Dios le dice a Juan, ve donde el mensajero y coge el librito. Entonces él va y entonces le dice, mira, cómelo. En tu boca será como la miel, dulce, pero después cuando baja a la tripa será amarga. Entonces es importante, es algo que también sale en Ezequiel, en el Antiguo Testamento. Tenemos la misma imagen. Dice en Ezequiel capítulo 2, entonces ya cuando Dios está dando el papel o la responsabilidad a Ezequiel, ir y predicar a Israel, dice en el capítulo 2, versículo 8,
Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa. Como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí. Estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo: Hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas, y de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Y después, más adelante, dice en el versículo 14, me levantó, entonces ya le envía a Ezequiel, a Dios. Y dice en el versículo 14, me levantó pues el Espíritu y me tomó y fui en amargura. Entonces ya es que, claro, nosotros al comer la palabra, en este caso, entonces Dios dice, mira, come esto, será dulce en la boca. Pero después, entonces lo que dice, entonces son palabras de juicio. Son palabras fuertes. Son palabras de juicio que vendrá si no te arrepientes. Vendrá juicio sobre ti. Es lo que dice Ezequiel. Y volvemos a Apocalipsis y es el mismo concepto. Porque si nosotros pensamos en el mensaje, pensamos en el Evangelio, son palabras dulces que Dios pagó el precio por mí, por mis pecados, para poder ofrecerme a mí salvación. Y lo único que tengo que hacer es arrepentirme de mi pecado y ver que Él pagó con su vida y resucitó y vive. Entonces ya puedo recibir su perdón, su salvación. La palabra dice, si yo confieso mis pecados directamente a Él, Él es fiel y justo para perdonarme. Entonces, es fiel para seguir perdonándome y es justo porque ya el precio es pagado por la sangre de Jesús. Entonces, es un mensaje dulce. Pero después de ya masticarlo y pensar y reflexionarlo y dejarlo entrar en mi cuerpo, tiene un lado amargo también. Porque eso quiere decir que las personas que conozco que no se han arrepentido de sus pecados, que no han recibido el perdón de Dios, que no quieren saber nada de Dios. El mismo mensaje dice que ellos irán al infierno por su elección. No es que Dios les va a enviar ahí, pero que será un sitio de lloro, de tristeza, de sufrimiento, de tormenta. No de Dios, pero será un sitio, un vacío de todos los frutos de Dios, toda la presencia de Dios, de amor, de compasión, de empatía, de amistad, de paciencia, de todo lo bueno. Entonces ya es un mensaje que me debe impactar. Es curioso porque tanto en el sitio de Juan y de Ezequiel, entonces decía, mira, come y ahora habla. Lleva este mensaje. Aunque es un mensaje chocante, aunque es un mensaje
amargo lleva el mensaje. Eso para nosotros también debemos hacer. Al leer la palabra, al escuchar una predicación, al tener un tiempo devocional, a ir a un estudio bíblico, debemos ya masticar la palabra, reflexionar sobre ella y después tragar, dejar que sea parte de nosotros. Pero tendrá un impacto amargo. En una de dos formas. Porque nos revela el pecado en nuestras vidas. Pero eso nos debe conducir a arrepentirnos de nuevo, a confesar nuestros pecados a Él y a girar y dejarlo atrás. Digo, dejar el pecado atrás. O a veces ya tragarlo y dejarlo entrar en nuestras vidas. Veamos el impacto en personas queridas, en amigos queridos, en personas que conocemos, personas en nuestras familias, en nuestros hogares. Vemos que es un mensaje que se aplica a ellos también. El estudio de Apocalipsis nos debe impactar con un deseo de vivir lo que sabemos, porque este mundo necesita ver que hay un Dios vivo, que hay una salvación de Dios, que Él nos ha dado una salvación, que Él nos perdona. Pero si no queremos estar con Él, Él no está ahí como una persona que obliga. Él muestra que hay dos caminos. Y encima aquí en Apocalipsis nos enseña uno de los caminos, que es no querer estar con Él. Vemos lo que pasa. Pero vemos que aún así, en momentos de la oscuridad, que Dios tiene la autoridad. Y Dios sigue clamando a la gente venir a Él. Sigue llamando a la puerta. Pero cada persona tiene que abrir la puerta por sí misma. Tú tienes que abrir la puerta. Yo no puedo abrir la puerta de tu vida. Solo tú lo puedes hacer. Entonces, ahí está el concepto de comer el libro. Entonces, en el caso de Juan, dice, entonces, come. Y en la boca será ya un mensaje de gozo, será dulce. Pero cuando llega adentro, cuando ya has tenido tiempo para reflexionar, será un mensaje amargo también. Pero en ese momento ya tienes que profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces ya hay una aplicación. Es vivirlo. Es llevar la verdad. Es llevar la esperanza viva que Dios ofrece. Es llevar la verdad, el mensaje de perdón, que Dios nos perdona. Aunque hay momentos cuando otra persona no nos perdona para nada. O nos dice, sí, te perdono, pero no olvido. Dios dice que yo te limpio, te perdono, te limpio tanto que seas como tan blanco como la nieve. Y yo te quito tus pecados y lo llevo tan lejos como el este del oeste. Así es como Dios nos limpia y nos perdona. ¿Quieres ese tipo de perdón? ¿Quieres que Dios te cambie así? O igual estás viendo este vídeo y dices, sí, y es que Dios me ha perdonado. Soy hijo o hija de Él. Gloria a Dios. Pero Dios quiere que nosotros vivamos vidas. No solo vidas de caramelo, de solo tener el sabor en la boca. Dios quiere que seamos hijos
comelones, comiendo de su palabra, reflexionando sobre lo que dice y dejándolo entrar en nuestras vidas. Y cuando entre, si veamos que hay pecado en nosotros, debemos correr delante de Él para confesar nuestros pecados directamente a Él, con el deseo de cambiarnos y dejar ese pecado. Y cuando entre en nosotros, si vemos que es un mensaje no solo para mí, pero para el mundo, que toda esta palabra no es solo para mí. Dios no quiere que nosotros seamos hijos egoístas tampoco. Dios nos enseña cosas para aplicar a nuestras vidas y después para compartir. Este mundo necesita ver que hay un Dios vivo que tiene la victoria y que nos ama. No está ahí para castigar, deseando pillarnos en algo, para castigarnos. Él muestra su amor para con nosotros, en que nosotros siendo aún pecadores, en ese momento Cristo murió por nosotros. Dios sabe todo de nosotros. Y en este momento, en la tribulación, aún vemos que Dios tiene el control. Y Juan tenía la responsabilidad de seguir predicando o profetizando sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Si nosotros sabemos de la palabra de Dios, sea mucho, sea poco, si nosotros sabemos que Dios murió en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados y después resucitó mostrando que tiene la victoria, tiene la autoridad sobre la muerte, sobre el pecado, ha ganado la batalla. Si nosotros sabemos eso, tenemos un mensaje para vivir y para compartir. Porque el otro lado de ese mensaje es, si una persona no recibe el perdón de Dios, va a pasar la eternidad separado de Dios. No dormido o ya termina su historia cuando muere, no. Nosotros fuimos creados seres eternos. Entonces tenemos un comienzo, pero no un final. Y hay uno de dos sitios donde pasaremos la eternidad. En la presencia de Dios o fuera de la presencia de Dios. Entonces, si tú sabes que vas a estar en la presencia de Dios porque has recibido su perdón, tienes trabajo. Tienes que comer de esta palabra. Y es bueno reunirte con otros creyentes, estar en contacto con otros creyentes, llamar, hablar, o si tienes dudas, preguntar. Aquí, como siempre, tienes mi teléfono, tienes mi correo electrónico. Ponte en contacto conmigo. Yo no sé todo. Todos nosotros estamos en el camino, pero debemos comer, no simplemente chupar, comer, tragar y dejar que esta palabra llegue a ser parte de nosotros. Hay cosas fuertes, pero en ese momento Dios nos llama a hablar con otros, compartir el mensaje con otros, vivir la esperanza que tenemos. Porque la vida cristiana no es algo de palabras. Jesús mismo decía que Él vino para darnos vida y una vida abundante. No hablando de cosas materiales, hablando de una vida llena de gozo, llena de esperanza, porque sabemos el final.
Y si dices pero eso, hablas mucho de esperanza y no tengo esperanza. Mira mi vida, mira cómo estás. Si solo supieses cómo está mi vida, tú no tendrías esperanza. Bueno, nosotros justo ahora hemos acabado un estudio de qué hacer cuando parece que la esperanza está escondida. La palabra tiene una respuesta, porque Dios nos ofrece una esperanza viva. Incluso en vamos por un círculo, pero para terminar este capítulo, vemos, después de ver y experimentar el poder de los demonios que salen del abismo, vemos el poder y la autoridad de Dios y su corazón. Otra vez, de que el mundo sepa que Él es Dios. Quiere que cada persona, que tú y yo y cada persona en nuestras familias, que todos nuestros vecinos, que nuestros amigos, que todo el mundo oiga que Él es Dios y Él vive y nos ama. Te ama a ti, me ama a mí, le ama al vecino, al amigo, al enemigo también. Y no quiere que nadie perezca. Eso es lo que dice en su palabra. Entonces, ¿tienes hambre? ¿Estás preparado o preparada a comer? No simplemente chupar, comer. Espero que Dios te guíe en reflexionar sobre esta parte de Apocalipsis. Nosotros no estamos en este tiempo aún. Entonces para nosotros es urgente que comamos y hablamos y compartimos lo que sabemos. No hace falta saber de todo. Ninguna persona sabe de todo. Dios quiere que tú hables de lo que tú sabes de aquí, de lo que Él te ha mostrado, de lo que Él te está enseñando. No de lo que sientes no es una emoción. Está basado en la roca. No, porque nuestras emociones van así. Nuestro conocimiento de Dios entonces es estable. Él es la roca. Entonces nosotros hablamos de una relación con Dios, no una lista de quehaceres. Entonces espero que Dios te guíe esta semana. No estás solo. Si tienes una duda, una pregunta, como he dicho antes, contacta con nosotros. Entonces ya estamos aquí para apoyar y ayudar como sea. Bendiciones y que el Señor te guíe en este viaje a ver el futuro, lo que pasará aquí en la tierra y cómo va a terminar la historia de este momento, de este tiempo. Hasta muy pronto.